Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Acosta, yo soy gerente y representante legal de Acosta IPS, con razón social Acosta Consultores Médicos SAS. El día de hoy vamos a hacer énfasis en el instructivo audiovisual sobre el reglamento interno de trabajos, teniendo en cuenta que aparte se realizará el mismo instructivo audiovisual, pero solamente con el apartado de las escalas de sanciones que utilizamos de acuerdo a lo que nos basamos en nuestro reglamento interno de trabajo. Es importante que definamos puntualmente que todo el reglamento interno de trabajo fue basado en temas puntuales adheridos a experiencia como empresa y adheridos también obviamente a lo que exigen las leyes que se encuentran actualmente vigentes, incluyendo el Código Sustantivo de Trabajo. Hay una temática puntual que tiene que ver con las adherencias a los protocolos y las guías del Ministerio de Trabajo. Todo esto dentro de un mismo comité se instauró con la finalidad de generar el reglamento interno de trabajo. Actualmente, todo lo concerniente a este reglamento interno de trabajo se debe siempre ahondar y tocar como punto principal dentro del comité de ética y disciplina. Es decir, todas las sanciones que se vayan a tomar, las decisiones en cara a, a un tipo de sanción estipulada dentro de este reglamento se deben tomar siempre en cuenta dentro de los comités. Estos comités se deben realizar de acuerdo a las disposiciones que generamos de los comités y pueden verse eventualmente en el instructivo audiovisual de las asignaciones de comité, que ese se encuentra en otro apartado y que también obviamente está a su total disposición. Algo muy puntual de nuestro reglamento interno de trabajo, además de la socialización y la publicación activa que se encuentra en nuestras oficinas, también podemos utilizar ese reglamento de manera física, ¿cierto? De manera física, como lo ven ahí en la imagen izquierda, se encuentra impreso en nuestras oficinas. Y además de eso, también lo tenemos de forma digital, que podemos obtenerlo escaneando ese código QR que se encuentra en la parte posterior de todos los carnets de nuestros colaboradores. Por eso es importantísimo que el carnet institucional tenga ese código QR. En caso de que alguno de los carnets que ustedes tienen en ese momento no cuentan con este código QR, por favor avisar a gerencia, avisar a talento humano para que se les genere un carnet idóneo, obviamente con el código QR, donde podamos encontrar de manera digital este reglamento interno de trabajo. Así se ve nuestro reglamento, son 142 páginas, todas obviamente consensuadas, evaluadas, realizadas inicialmente, elaboradas inicialmente por Ana Victoria Galvis, que es la gerente de servicios, y mi persona, Jorge Acosta, que soy el gerente general y representante legal. Ambos somos socios fundadores de Acosta Consultores Médicos SAS. Esto a su vez fue evaluado y fue revisado para darle el aval definitivo por nuestro departamento de jurídica, que tiene un equipo obviamente de un abogado laboral puntualmente y un abogado comercial, que fueron los que se encargaron puntualmente de apoyarnos con la revisión y con la publicación final de ese reglamento interno de trabajo. Ese reglamento sigue todas las disposiciones que dije inicialmente del Código Sustantivo de Trabajo, sin embargo también de acá tomamos algunos temas puntuales de otros apartados diferentes al tema legal y que tienen que ver con todo el tema de gestión de procesos administrativos y gestión de documental basada en procesos. Este último también pueden observarlo dentro de los instructivos. Recuerden que es de vida y de suma importancia la capacitación continua y estos espacios son precisamente para darle forma a esos lineamientos administrativos que tomamos. Recuerden que el reglamento, esto es de uso obligatorio, cuenta con unos capítulos que son los que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a iniciar el tema del reglamento interno de trabajo con nuestro primer capítulo, que es el capítulo número 1, que tiene que ver con los requisitos de ingreso a todo colaborador, ya sea por prestación de servicios, ya sea por términos freelance o ya sea por contratos, ya sea de hora labor o contratos a término fijo vinculados directamente con la compañía, deben cumplir con unos requisitos fundamentales de acuerdo a su cargo o a su puesto estipulado. Por eso el reglamento interno de trabajo es muy claro en la disposición final de estos requisitos.
Es importante antes de iniciar con este primer capítulo que tengamos en cuenta que esta exposición o esta capacitación del día de hoy es un referente general, es un referente general. No vamos a ahondar en las 142 páginas, obviamente, porque son muy explícitas. Sin embargo, cada uno tiene una copia también que se le entrega al momento de firmar el contrato. Entonces es importante que tengan en cuenta también esto y que aquí solamente vamos a hacer un resumen puntual por cada uno de los capítulos. En este primer capítulo, como ya hemos denominado inicialmente, es el capítulo número 1 de requisitos de ingreso. Acá todo aspirante a cualquier empleo o cargo de Acosta Consultores Médicos, ya sea administrativo, ya sea asistencial, ya sea operativo o incluso logístico, tiene que suplir, ¿cierto? Cierta documentación importante y ciertos requisitos legales que tenemos que tener en cuenta para poder realizar estos contratos. Aquí estamos observando nuestro formato APTHFO006, que es el formato de documentos de ingreso de contratación. Ese es el que le hemos entregado a cada uno de los colaboradores que han empezado a ingresar a trabajar con nosotros. Como se pueden observar, tiene en su contenido cinco apartados importantes que tienen que ver con la estructura de este formato. El primer apartado, el tema de información general, toda la información requerida que necesitamos como institución tener de nuestros colaboradores. Aquí puntualmente vamos a encontrar nombre del colaborador, vamos a encontrar también el número de identificación, el banco en el que se encuentra la persona o el que tiene cuenta bancaria. Recuerden que en Acosta Consultores Médicos SAS manejamos Bancolombia y manejamos la vivienda como banca principal, pero no tenemos ningún tipo de inconveniente en el tema de la vinculación de otras cuentas secundarias a proceso contractual. Fondos de cesantías, cuáles son las afiliaciones puntuales del trabajador con las que ese colaborador viene, ¿cierto? En temas de fondo de cesantías, de salud, de pensiones y también el tema puntual de ARL. Nosotros como empresa no obligamos a ningún colaborador que tenga que tener X o Y EPS, eso sabemos que no es legal. Nosotros simplemente damos la sugerencia técnica por temas de facilidad organizacional y temas administrativos puntuales de que nuestros colaboradores sigan el lineamiento de la EPS, la ARL, el fondo de pensiones que manejamos actualmente. Además de esto, pues todo colaborador vinculado con Acosta Consultores Médicos SAS también cuenta obviamente con la vinculación al fondo, perdón, a el tema de caja de compensación familiar que en este momento lo manejamos con Confama. Acá en Antioquia pues es el que tiene mayor fuerza y auge y por eso lo utilizamos como nuestra caja de compensación. Asimismo, hacemos la vinculación por medio de un formato específico que por parte de Talento Humano se le entrega a cada colaborador en el término del primer mes de contrato y es el de vinculación de beneficiarios, es decir, para que puedas vincular a tus hijos, a tu esposo como beneficiarios de tu vinculación inicial a la caja de compensación familiar. Esto obviamente acarrea otro tipo de beneficios y ya todos los que son propios de la caja de compensación. Aquí encontramos además en el segundo apartado la documentación general. Recordemos que encontramos unos documentos que son generales y unos documentos que son específicos por cargo. Aquí puntualmente encontramos el apartado de la documentación general que todo colaborador debe tener puntualmente. Aquí obviamente hay que hacer unas excepciones, ¿cierto? De alguna documentación que es específica para el talento humano en salud y que obviamente no le aplicaría a otro tipo de colaboradores, por ejemplo, de términos administrativos. Entonces aquí, primer documento es la hoja de vida. Nosotros solicitamos una hoja de vida general que traiga el colaborador. Sin embargo, al momento de ingresar a la carpeta, la documentación del colaborador que es contratado, se diligencia a una hoja de vida corporativa, que es la hoja de vida que asume la información relevante e importante que necesitamos como empresa y que es como solamente lo que nos interesa saber, los términos de tiempo y demás. Entonces todo eso está en esa primera. Y además de eso podemos evidenciar también que requerimos documentación importante como cédula de ciudadanía, esta debe ser al 150%, la copia obviamente, la ampliación, copia del diploma de pregrado, ya sea técnicos, tecnólogos o profesionales, y copia de acta de grado del mismo.
Entonces es importante que se tengan ambas. Además de eso, copia de posgrado, pero obviamente para los que apliquen, por ejemplo, especialidades médicas, especialidades de enfermería, especialidades de terapias, todo el que aplica. Y especialidades puntuales para personal profesional que tenga alguna especialidad que aplique para temas administrativos. Por otra parte, solicitamos también convalidación de títulos en caso de personas que vengan del exterior, tarjeta profesional ampliada. Esta solamente se vamos a solicitar a médicos, enfermeros, y aquí falta también el apartado de rehabilitación, que es todo el tema de terapia ocupacional, terapia física, terapia respiratoria, fonoaudiología. Necesitamos también puntualmente sus tarjetas profesionales. Estas también deben estar ampliadas al 150%. Se solicita la copia de inscripción a RETUS. RETUS, recuerda que es el registro de talento humano en salud, que eso es obligatorio para todo profesional de la salud, de enfermería, medicina, todos en general. Eso es una de las documentaciones que obviamente no aplicaría para personal administrativo. Siguiente sería el certificado de cuenta bancaria, que también es obligatoria, certificado de afiliación a salud, pensión y ARL, ¿cierto? No estamos hablando de que debe tener esa afiliación puntualmente cuando entres. Obviamente nosotros nos encargamos de los que son vinculados, pues vincularlos y asociar nuestra empresa a su vinculación, o en caso de las personas que vengan por prestación de servicios, ahí puntualmente cada quien será a cargo del pago de su respectiva seguridad social. Lo que solicitamos aquí puntualmente es de dónde viene el certificado de la ARE, de la EPS y del Fondo de Pensiones que actualmente cursan. No importa que esté subsidiado, no importa que venga cotizando con otra entidad, pero es importante que sea de suma relevancia, que sea esa documentación. Para los hombres, solamente a hombres, aplica libreta militar, certificado de educación continua. Aquí es importante que nos coloquen todos los cursos, diplomados, extensiones educativas, cursos cortos, todo lo que podamos tener como curso anexo, agregarlo también aquí dentro de esto. Es importante para nosotros, para saber si de pronto contamos con personal que también tenga conocimientos en otras áreas específicas o en algunas otras ramas puntuales de su especialidad o de su profesión como tal. Para nosotros es importante esto. Hacemos mucho énfasis en temas de clínica de heridas, hacemos mucho énfasis en temas de certificaciones para temas puntuales que tienen que ver con reanimación cerebrocardiopulmonar, que sea actualizada, para temas puntuales de víctimas de violencia sexual, también que sea actualizada, también para temas puntuales de humanización de servicios de salud y para temas específicos también para profesionales de la salud, de acuerdo a su profesión. Es importante ese tema. Eh, Además de eso, hacemos solicitud también de la copia de la cédula de ciudadanía de su esposo o esposa para temas de trámites de vinculación como beneficiarios, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Caja de Compensación Familiar, y asimismo copia de registro civil de sus hijos. Además de esa vinculación para seguridad social y demás, también vinculamos a estos eh, parientes directos, ¿cierto? Puede denominarse mamá, papá, puede denominarse hijos y esposo, hasta esa primera línea, para unos beneficios propios que entregamos nosotros como institución y que tienen que ver con el uso de nuestros servicios. Servicio médico acá en consultorio, servicio médico domiciliario, todos temas de rehabilitación en general también domiciliario, porcentajes de descuentos para laboratorio clínico en casa, toma de electrocardiograma en casa, cuidadores, uso de servicio de enfermería, etcétera. Esos beneficios también nosotros los otorgamos como empresa y obviamente los designamos bajo lineamientos de primera línea de consanguinidad. En este caso, papá, mamá, esposo e hijos. Esposo o esposa e hijos. Eso es de suma importancia. Asimismo, por eso va a ser normal que vamos a solicitar la información de cada uno de ellos para ingresarlos a nuestro software de historia clínica y tener información clara y puntual sobre estos familiares específicamente. Además de eso, vamos a solicitar unos certificados puntual de conducta. Esos, uno, el de Procuraduría, y dos, el que exige, el que viene de policía. Para agregar como un apartado importante
todo colaborador que vaya a generar un certificado, un contrato con nosotros, que celebre un contrato con Acosta IPS como persona en tipo de contrato de prestación de servicios, debe anexar también el RUT, ¿cierto? Es importantísimo anexarlo también. Por otra parte, encontramos los exámenes médicos ocupacionales. En este orden de ideas, esos exámenes médicos ocupacionales de ingreso deben realizarse a cargo de Acosta Consultores Médicos SAS. Nosotros mismos somos los que los realizamos. En ocasiones nosotros como empresa los realizamos con nuestros médicos laborales o en sus efectos los extendemos a un aliado que se llama Almavit Salud, que es quien nos realiza en este momento, al término de este año, los exámenes médicos ocupacionales. Es de suma importancia dejar claridad que todo colaborador que ingrese vinculado a Acosta Consultores Médicos SAS es de responsabilidad de nosotros la realización de los mismos y que toda persona que ingrese a un contrato por prestación de servicio, freelance o obra labor es realizado a cargo o a cosa del mismo colaborador. Eso es de suma importancia también. Por otra parte, encontramos los certificados de vacunación, son de suma importancia, además de estos puntuales que tienen que ver con sarampión, rubiola, la vacunación de tétano, los anticuerpos para hepatitis B y contra varicela. Además de eso, es importante anexar el certificado de vacunas contra COVID-19. De suma importancia que sean mínimo 2 para personal administrativo y mínimo de 2 a 3 para personal asistencial. Es importante que tengamos estos refuerzos. Además de esto, para todo profesional, llámese médico, llámese rehabilitación o enfermera asistencial, enfermera profesional asistencial, solicitamos, perdón, y enfermera auxiliar también, solicitamos la obtención y la copia de la póliza de responsabilidad civil vigente con una cobertura mínimo de 150 salarios mínimos legales vigentes. Es válido entender que nosotros como IPS, nosotros como empresa, manejamos nuestra propia póliza de responsabilidad civil y tenemos otras pólizas asociadas a clínicas y hospitales y demás, pero es importante que cada profesional cuente con su póliza al día, activa y que mínimo tenga este monto de cobertura de 150 salarios mínimos legales vigentes. Además de esto, solicitamos también certificados laborales mínimo 3 que hagan constancia, obviamente, de su antecedente laboral. Entregamos un formato que nos diligencia en el momento que le realizamos en la entrega de este, que es el formato de entrega, dotación y equipos de protección personal, debido a que obviamente también entregamos a profesionales asistenciales y administrativos elementos de protección personal. Y por último, el documento de inducción corporativa, que se lo entregamos al profesional o a cualquier colaborador que va a ingresar a trabajar con nosotros. Y esta inducción corporativa se debe realizar siempre al 100%, por lo menos en los primeros 2 meses de trabajo. Es decir, tengo 2 meses para realizar la inducción corporativa. Una vez terminemos la inducción corporativa, que tiene una parte digital o una parte de inducción virtual y otra parte de inducción presencial. Esta inducción corporativa, una vez se termine, en el término de los 2 primeros meses, se entrega un certificado de inducción corporativa. El certificado debe anexarse a la carpeta respectiva de este colaborador. En la siguiente hoja pueden observar que encontramos el documento específico, ¿cierto? Para cada cargo, ya sean médicos generales, APH y auxiliares de enfermería, que es documentación que nos deben anexar, perdón, además, aparte de lo que inicialmente habíamos hablado acá. Son temas puntuales que tienen que ver con certificados de Tribunal de Ética Médica, certificados puntuales de cursos, ¿cierto? De toma de muestra, de violencia sexual, de reanimación, etcétera. Y además de eso encontramos un último apartado que tiene que ver con el tallaje, ya todo lo que tiene que ver con la disposición final de la dotación para entrega de uniformes, ¿cierto? Donde colocamos las tallas puntuales de las camisas, de pantalones, chaquetas, uniformes tanto antifluidos como administrativos. Y por último dejamos el tipo de sangre, que es importante también tenerlo. Importante, siempre se debe anexar a este documento, a este formato de documentación, debe anexarse 2 copias fondo blancos 3x4. Una que va a ir anexa a la carpeta del colaborador y la otra que es a disposición para el carnet que vamos a utilizar. Toda documentación, todo formato de documentación de ingreso a contratación debe ir firmado a pulso, firma original
y número de cédula. No se aceptará de ninguna forma que se realice la firma digital, ni firma y se manda escaneado, no, este formato, así como el contrato, debe estar firmado a pulso y con firma original. En caso de que se encuentre el colaborador en otra ciudad, distinta a Medellín o distinta a Antioquia como tal, debemos enviar por correspondencia esta documentación firmada de manera original. Dentro de nuestro capítulo 2 encontramos el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba específico tiene un mínimo de uso de un mes, máximo de 2 meses, no puede pasar de 2 meses. Y este periodo de prueba es importante para verificar puntualmente el tema de eficiencia y efectividad de los servicios que nos pueden entregar como colaboradores. Este periodo de prueba puede prorrogarse de un mes a mes y medio, máximo hasta 2 meses. No se puede pasar de 2 meses el periodo de prueba. Y obviamente esto impacta directamente sobre todo lo que disponga ese mismo periodo en temas contractuales. Es decir, nosotros como Acosta IPS podemos tomar la decisión de terminar un contrato porque un colaborador no pasó un periodo de prueba. Este periodo de prueba en cara al talento humano tiene unas disposiciones administrativas importantes y ese periodo de prueba también se evalúa en cara a lo que el colaborador tiene referenciado como nuestra empresa, tiene una evaluación que tiene que ver con sus temas puntuales y específicos de su cargo y con temas generales como la adopción de guías de práctica clínica, la adopción del reglamento interno de trabajo, la adopción de la caracterización propia de su función, ¿cierto? En cara a la prestación de sus servicios a Costa Consultores Médicos SAS. Por eso también tenemos una evaluación de periodo de prueba, es un proceso que se realiza en los 2 primeros meses y de acuerdo al tipo de contrato, pues así se va estipulando. Toda persona que ingresa a Costa Consultores Médicos SAS ingresa inicialmente si se va a vincular por un contrato a 3 meses, término fijo, vinculado directamente con la compañía. Posterior a esto, pasamos a una vinculación a un término de 6 meses y posterior a esa, una vinculación a un término de un año. Ya posterior al término del año, vinculamos de manera indefinida al colaborador. Es importante que en cada contrato que se vaya realizando se va determinando el tiempo puntual que se va a dejar como periodo de prueba teniendo claridad de que todo colaborador que ingresa con un contrato de 3 meses, el periodo de prueba es de un mes. Todo colaborador que ingresa a un contrato de 6 meses, el periodo de prueba es de un mes. Y todo colaborador que ingresa a un contrato de un año, el periodo de prueba es de 2 meses. Y asimismo, cuando se realice el último contrato para dejar a este colaborador a término indefinido, también el periodo de prueba se realizará en 2 meses. Entonces es importante que en la carpeta del colaborador, si existe algún tipo de prórroga o algún tipo de, de, por decirlo así, seguimiento activo a uno de esos contratos, se vayan organizando unos otros sí, que se vaya adhiriendo al contrato. Pero si pasa de un contrato a un contrato de 6 meses, ahí en ese término de tiempo sí podemos realizar el siguiente contrato y colocarlo ahí también. Voy a explicar esto muy bien, voy a explicarlo y dejarlo muy claro. Podemos, si tenemos un contrato inicial con un colaborador de 3 meses y no tenemos suficiente claridad en ese periodo de prueba, podemos terminar los 3 meses y volver a prorrogar 3 meses más el contrato sin necesidad de pasarlo los 6 primeros meses a los 6 meses inicialmente. Esto podemos hacerlo 3 meses. Obviamente se supone que para tener claridad y estar muy claros en cara a la idoneidad del contrato que se le va a ofrecer al colaborador, es importante que se dejen claros los términos a evaluar en ese periodo de prueba. Entonces, en ese orden de ideas, pasaron los 3 meses, hice el periodo de prueba, el colaborador, perdón, pasó su periodo de prueba, podemos seguir al siguiente contrato de 6 meses y así, así sucesivamente. Entonces, eso es importante tener claro con el colaborador. Sin embargo, como les expliqué inicialmente, esta socialización de ese instructivo del reglamento interno de trabajo, como les digo, es general en caso de que requieran algún tipo de inducción específica para el reglamento interno de trabajo o algún tipo de claridad.
pues me lo pueden hacer llegar a mí directamente como gerente de la compañía, o en su defecto solicitarlo al departamento de jurídica para que tengamos claridad en el contexto de lo que es el periodo de prueba y demás disposiciones de este reglamento interno de trabajo. Tercer capítulo, trabajadores accidentales o transitorios. Eso es una temática importante porque ese es el tipo de colaborador que ingresa a nuestra compañía. Hay que tener en cuenta que encontramos colaboradores vinculados, ¿cierto? Los colaboradores vinculados son los que se encuentran laborando, trabajando con nosotros directamente. Este tipo de colaborador puede ser accidental, puede ser transitorio. Todo depende del tiempo puntual que vamos a utilizarlo en nuestra empresa. Podemos tener colaboradores que estén vinculados y que sean transitorios, porque pueden ser colaboradores que solamente estén con nosotros un mes o 2 meses. Un ejemplo, los que cubren licencias, etcétera, trabajadores supernumerarios, etcétera. Estos colaboradores están en un término de tiempo, puede que estén vinculados directamente o puede que sea un contrato por prestación de servicios. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener claridad que un colaborador que inicia un contrato a 3 meses sale del rango de esta accidentalidad o transitorialidad. ¿Por qué? Porque es un colaborador que está bajo un contrato con unos lineamientos específicos y unas funciones específicas. Entonces, también es importante tener eso dentro del apartado. Capítulo 4, horario de trabajo. Acá somos muy claros, muy específicos que tenemos jornadas y tenemos horarios. Nosotros lo que tenemos que cumplir como lineamiento base es lo que estipula la ley 2101-2021, una última ley que se aprobó en el Congreso. El señor Gustavo Petro solicitó puntualmente que se bajen de 48 horas, que es la que actualmente trabajamos por semana, a 42 horas semanales. Tenemos un lapso, ¿cierto?, de aquí al 2026 para ir bajando o disminuyendo ese número de horas. Nosotros como empresa podemos tomar la decisión de en qué punto vamos a ir bajando las horas. Sin embargo, de 48 horas ya iniciamos para bajarla hasta 47. Todo este año vamos a continuar con 47 horas. Lo ideal es ir bajándolas hasta 42, hasta el 2026 tenemos ese plazo. Sin embargo, nosotros podemos utilizar las jornadas mixtas, es decir, podemos utilizar jornadas de 8 horas, de 12 horas o de 6 horas, ¿cierto? Eso con la finalidad de que se suplan y se cumplan las 47 horas que hasta el momento son las ordenadas semanalmente. En este orden de ideas es importante tener en cuenta también que pasado el término de tiempo legal de las 7 de la noche, ¿cierto? Yo puedo contratar a una persona de 7 de la mañana a 7 de la noche a 12 horas diarias, siempre y cuando esas 12 horas cumplan en el término de una semana 47 horas. En ese orden de ideas, además de las jornadas, nuestros colaboradores cumplen unos horarios específicos, todo dependiendo del tipo de contrato, todo dependiendo del tipo de vinculación. Y aquí les voy a explicar. Aquí vamos a observar nuestro horario administrativo, es decir, toda persona que funja como programador, como asistente de servicios, como director de servicios, el mismo horario de gerencia, el mismo horario de subgerencia, directores de talento humano, contadores, etcétera. Ese es un horario administrativo que cumple a 47 horas semanales, turnos rotativos, que recuerden lo que habíamos hablado inicialmente, esos van a cambiar ya sea 8 o 12 horas o 6 horas, pero para efectos puntuales de tener una idoneidad y una continuidad con el colaborador, vamos a colocarlos puntualmente horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 1 de la tarde los sábados cada 15 días puntualmente. Entonces ese sería nuestro horario administrativo. Por otra parte tenemos el horario asistencial de planta, es decir, que este mismo horario también lo cumplirían médicos, enfermeros y demás que estén vinculados directamente con nosotros como compañía. Y por último tenemos el horario asistencial para contratistas, que son prestaciones de servicio, contratos obra labor y contratos freelance, que es un servicio de 24 horas. Es decir, yo puedo utilizar el horario rotativo a nuestra disposición necesaria. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que es un tipo de contrato diferente, ¿cierto? Se tienen en cuenta temas puntuales como salarios integrales y demás prestaciones y beneficios que queramos ofrenderle al colaborador.
Además de estos horarios, disponemos de un tiempo parcial de 1 hora, ¿cierto? Que lo dividimos en la mañana, 15 minutos para desayuno o merienda y 45 minutos a mediodía para el almuerzo. Si el colaborador no dispone en el transcurso del día de su hora de almuerzo, no podemos ofrecerle esa hora como hora de salida al final. Eso no es contemplado por la compañía, así que tampoco son tiempos acumulables. Entonces, es importante que el colaborador saque su tiempo para la hora de almuerzo. Nosotros como empresa no exigimos que sea una hora específica, ni a las 12 ni a la 1, pero es importante que se tengan en cuenta cosas puntuales como no pueden irse todos a almorzar al mismo tiempo, no podemos dejar la oficina sola, ¿cierto? Temas puntuales que hay que tener en cuenta para que al momento de trabajar no haya ningún tipo de complicación. Por otra parte, encontramos el capítulo 5 que tiene que ver con el trabajo suplementario o trabajo de horas extra y trabajo nocturno, que como bien sabemos, de acuerdo a lo que especifica los lineamientos del reglamento interno de trabajo, toda persona vinculada se le pagan sus horas extra de acuerdo a los porcentajes relevantes de vigencia legal. Asimismo con el trabajo nocturno. Es importante que el trabajo nocturno es un trabajo que se consensua con el colaborador desde el principio. Si hay turnos rotativos noche y día, también son consensuados con el colaborador y debe quedar estipulado en el contrato horario rotativo. No podemos tener un contrato que estás trabajando actualmente a término fijo, por ejemplo, de 7 a 5 de la tarde y no dejar claro de que hay horarios nocturnos también. En ese caso, lo que hay que hacer es terminar ese contrato inicialmente o hacer un otro sí, donde se deje la especificación técnica de que van a haber horarios rotativos de noche también. Entonces, todo lo que equivale a trabajo ordinario y a horas nocturnas se pagan de acuerdo a las disposiciones legales. El capítulo 6 habla sobre los turnos especiales de trabajo nocturno. Aquí hacemos mucho énfasis porque hay turnos puntuales y turnos específicos de colaboradores que solamente hacen trabajo nocturno. Esta especificación técnica obviamente deja unos beneficios extra para este colaborador en cuanto a términos de, de, mm, de de temas de pagos de horas extra y de temas de pagos de horas nocturnas y que estas deben consensuarse también y deben negociarse puntualmente con con nosotros como IPS, como empresa, para llegar a un acuerdo definitivo sobre la continuidad de ese tipo de contrato. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Capítulo 7, los días de descanso obligatorio. Nosotros como empresa, a toda persona que se encuentra vinculada con nosotros directamente, le damos descansos remunerados los días domingos y los días festivos. Eso es importante tener en cuenta. No se considera un día de descanso el día en que no viniste a la oficina, el día en el que solicitaste un permiso como para alguna cita médica o el día que solicitaste un permiso para ir a un funeral de un familiar, etcétera. No son días de descanso, hay otras disposiciones legales para esos días, pero esto como descanso, en el término de descanso, solamente tenemos aprobado de temas de domingos, temas de festivos, que son descansos remunerados. Es decir, si son 30 días en el mes y hubieron 4 festivos en el mes, yo te sumo los 4 festivos más los 4 domingos y todo se te paga igual, ¿cierto? En caso de los contratos que sean vinculados directamente con la compañía. Y tenemos otro tipo de descansos que son los descansos convencionales o adicionales, que son los que tienen que ver con la ley 1857 del 2017, que habla sobre el famoso Día de la Familia. Son días es un día al semestre, un día semestral, o sea, 2 días al año que se le ofrecen al colaborador y que es de suma importancia que se acuerden desde el principio van a ser los días específicos de acuerdo a los lineamientos propios del colaborador y de la empresa como tal. Nosotros como empresa podemos especificar qué día puntualmente va a ser el día de la familia o en su efecto se puede negociar con el colaborador si este quiere que sea un día del cumpleaños de su mamá, del cumpleaños de uno de sus hijos, de su propio cumpleaños. Entonces, eso lo podemos negociar como empresa y colaborador. Lo importante es que se dé claridad, que es un día, ¿cierto? Que es un día convencional y es un día adicional que damos también de acuerdo a unos lineamientos específicos de la ley, que asimismo lo exige. Por otra parte, capítulo 9 habla sobre el tema de vacaciones.
Las vacaciones están estipuladas que son 15 días de descanso por cada año de servicio, cada año laborado. Es importante que haya unas especificaciones claras, muy técnicas en cuanto a esto. El tiempo mínimo que ofrecemos nosotros para temas de vacaciones es que el colaborador por lo menos se haya cubrido 6 meses, ¿sí? ¿Es cierto? O sea, es decir, que como colaborador hayas trabajado mínimo 6 meses, después de los 6 meses podemos estipular de los 15 días de vacaciones y asimismo, en caso de que nosotros como empresa decidamos antes de los 6 meses, darte esas vacaciones, ¿cierto? Eso es importante también tenerlo en cuenta ahí, porque podemos nosotros estipularlas. También asimismo se pueden estipular como obligatorias, nosotros como empresa te las aportamos y asimismo también esa puedes solicitarla tú. O sea, es algo que podemos negociarlo como empresa y como colaborador en términos puntuales. Importante, se pueden acumular. Podemos acumular las vacaciones de un año con las del otro año, pero el máximo de años permitido para acumular esas vacaciones es de 2 años, es decir, más de 2 años no puedes acumular. Entonces, en el término de tiempo para eso es de un mes, 30 días cumplidos. Recuerden que esos días de vacaciones son días hábiles, es decir, que si cae un festivo, que si cae un domingo, no aplica obviamente para vacaciones. Es decir, son vacaciones que pueden extenderse a más tiempo, a 35, 40 días incluso. Entonces ahí vamos viendo cómo se va especificando. Igual eso se deja claro también en el momento del tema de los primeros acercamientos contractuales. Por otra parte, capítulo 10, encontramos los permisos obligatorios y voluntarios. Son permisos que se otorgan, ¿cierto?, a colaboradores. Estos pueden que sean o no remunerados, eso depende de lo que se negocie inicialmente. Asimismo, como colaborador, puedes solicitar un permiso de un día no remunerado, ¿cierto? En caso puntual o en casos exacerbados en los que se requiera de una u otra forma, sí eso, y puedas tú o pagárselo a otro colaborador que te apoye con el tema, obviamente bajo un permiso inicial de talento humano y una notificación a gerencia como tal. Esos días, como les expliqué inicialmente, pueden que sean o no sean remunerados. Hay permisos específicos que se otorgan también, por ejemplo, por ley, para casos de enfermedad o accidente grave, ¿cierto? Que tienen que ver puntualmente con temas de familia. En el caso de matrimonio, también damos ese permiso para matrimonio. En el caso de graduación del trabajador o de graduación de uno de sus hijos, también damos esos permisos, ya se negocian si son o no remunerables. En el caso de asistir de pronto a compromisos judiciales, con temas fiscales o para obtención de documentos muy importantes como por ejemplo el pasaporte. Es importante tener en cuenta también que damos permisos puntuales como para temas de calamidades domésticas, siempre y cuando las calamidades sean puntuales para temas específicos de eh, personas con accidentes de primer grado de consanguinidad, es decir, mamá, papá, muerte del abuelo, muerte de la abuela, eh, y para fallecimientos, para asistir a entierros y a sepelios de pronto de colaboradores de acá mismo de la empresa. Entonces es importante tener en cuenta esto. Esto se debe solicitar como permiso puntual, debe ser a área de talento humano por correo electrónico con copia de área jurídica y en caso de ausencia de uno de esos directamente a gerencia. Capítulo número 11, el tema del salario mínimo, lugar, días, horas de pago y periodos que lo regulan. Nosotros realizamos los pagos, aquí dejo mucha claridad, a un término mensual. Como IPS no hemos quedado mal en pagos después del término de un mes, es decir, nuestro pago es muy puntual. Es importante tener en cuenta que los pagos se realizan los días 30 y tienen un máximo extendido de duración de 5 días. Esto lo digo como de forma importante porque hay veces que cae un domingo, cae un sábado, como hay veces que puede darse la claridad de poder realizarse el pago en el término de este tiempo, o en el caso en que sean pagos programados directamente desde la banca, se programan para días exactamente hábiles, es decir, si cayó un sábado el 30, se pagaría para el día lunes, si cayó un lunes festivo, se pagaría para el día martes. Entonces, por eso damos un término de tiempo de 5 días posterior a estos mismos, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta.
Para los casos de los colaboradores que están por prestación de servicios, es importante tener en cuenta los tiempos de facturación o los tiempos en los que se entregan cuentas de cobro. Eso debe realizarse siempre los días 27 del mes inmediato en el que se está trabajando. Hay un término de 3 días o 4 días, dependiendo del mes, para hacer la revisión de cuentas de cobros. Eso se debe anexar siempre la planilla de seguridad social, la relación de pacientes atendidos y la cuenta de cobro. Esta cuenta de cobro, importante que tenga claridad, importante que se sepa quién es el colaborador, es decir, nombre completo, número de cédula. Importante colocar cuenta bancaria, qué tipo de banco es y si es cuenta ahorros o corrientes. Y obviamente especificar el número de la cuenta. Esto debe realizarse los días 27. Se realiza la revisión de cuentas de cobro del 27 al 30 y se está realizando los pagos del día 31 para el mes que aplique o desde el día primero al 5. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso también, los colaboradores que están por prestación de servicios. Capítulo 12, servicios médicos, medidas de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, normas de higiene y seguridad en el trabajo. Acá describimos puntualmente, y podemos observar dentro de nuestro apartado, que Acosta Consultores Médicos SAS actualmente cuenta con un vínculo directo con ARL Sura y que asimismo cubrimos obviamente todo el tema de la protección al riesgo del trabajador. Es importante que tengamos cuenta que manejamos un profesiograma en la que regimos de acuerdo a un panorama de riesgos, regimos cuáles son las probabilidades de sí o no tener algún tipo de lesión, accidente y demás o incidente en puestos de trabajo. Recordemos que nuestro trabajo puntualmente, por ser una IPS de carácter domiciliario, que aunque también funja con funciones específicas intramurales, contamos con un nivel de riesgo 3, ¿cierto? Este nivel de riesgo es importante que lo especifiquemos siempre ante la ARL y ante el rango que vamos a adquirir al momento de realizar un examen ocupacional, en el caso de los colaboradores que estén por prestación de servicios. Asimismo, manejamos nuestra política de seguridad y salud en el trabajo en aras a esto, ¿cierto? Y contamos con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a cargo mío y a cargo del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que puntualmente lo que hacemos acá es velar por las mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los colaboradores, teniendo en cuenta pautas puntuales como pausas activas, pautas puntuales como cambios en el panorama de riesgo, como evaluaciones puntuales de exámenes ocupacionales, como seguimiento activo a las disposiciones que generan estos exámenes ocupacionales, ¿cierto? Como restricciones y demás. Y además de esto, que es un sistema que hasta el momento está avalado a un 100%, certificado por nuestra ARL y que también se ha vinculado directamente al Ministerio de Trabajo. Motivo porque cumplimos con todas las expectativas que solicita la resolución 1072, ¿cierto? Donde se dan las especificaciones de los estándares mínimos técnicos que debe tener cada empresa en cara a su número de colaboradores. En este orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta eso. Aquí pongo un ejemplo, este es el carnet que le entregamos a cada colaborador también, que tiene que ver con la especificación, obviamente, del aseguramiento de la ARN. Asimismo, todo colaborador que tenga una vinculación con una ARL que se encuentra por prestación de servicios nos debe hacer llegar ese mismo carnet para nosotros tener claridad, de acuerdo a este código QR, al tipo de aseguramiento que éste tiene, si cumple con el nivel de riesgo y si se encuentra vigente o está en mora. Por eso para nosotros es importante que eso esté claro desde el principio. Capítulo 13, temas de teletrabajo y trabajo en casa. Hay que tener en cuenta acá que existen unas modalidades diferentes, ¿cierto? Tanto en el tema administrativo como en el asistencial, cada colaborador de Acosta Consultores Médicos SAS cumple con unos requerimientos puntuales de un abordaje presencial de nuestros pacientes. Sin embargo, existen temas puntuales como por ejemplo pacientes que se encuentran fuera de área metropolitana, pacientes que se encuentran en otro país, pacientes que se encuentran con limitaciones que lo deriven a ingresar acá a nuestras instalaciones o que no cumplan con los requerimientos mínimos para el acceso de nuestros profesionales a su domicilio. En estos casos puntuales se puede realizar atenciones virtuales y atenciones por teleasistencia y atenciones por teleexperticia, que son conceptos pues totalmente distintos que lo que hacen es que vinculan a esa prestación del servicio
entre nuestros colaboradores y el paciente sin ningún inconveniente de manera virtual. Sin embargo, nuestros colaboradores deben adherirse a lo que se exige por ley en cara a talento humano, en cara a gestión de servicios y que tiene que ver con las disposiciones para teletrabajo. Teletrabajo, por una parte, es cuando damos la facilidad, ¿cierto?, de que ese colaborador pueda trabajar desde su casa con unas herramientas que nosotros les entregamos, es decir, un computador, una buena conexión a un servicio de internet, un teléfono con unos minutos y que él pueda trabajar con minutos y datos, perdón, y que éste pueda trabajar sin ningún inconveniente desde allá, que pueda cumplir sus funciones y que eso no derive algún tipo de irrupción en la eficiencia o efectividad de sus funciones en cara a su servicio. Entonces, eso es el teletrabajo como tal. Aplica para algunos cargos puntuales, sin embargo, hay otros cargos que definitivamente deben ser presenciales, como por ejemplo el programador de servicios debe estar definitivamente acá. Se le puede dar disposición de pronto los días sábados, algunos sábados, eso no es algo obligatorio de parte de nosotros, pero eso es algo que se puede negociar con el colaborador, ¿cierto? Y por otra parte, para temas de asistencial, tenemos que tener un colaborador que cuente con un portátil, que cuente con conectividad suficiente y que cuente con el acceso a su nube Historia Clínica, que es nuestro software actual de Historia Clínica, y que tenga obviamente la disposición y la disponibilidad para que dentro de este mismo se realicen todas las valoraciones. No se aceptan como teleconsulta llamadas por teléfono al paciente, no se acepta como teleconsulta llamadas por WhatsApp al paciente, deben ser llamadas estipuladas de acuerdo a los lineamientos técnicos que tiene su nube Historia Clínica. Capítulo, bueno, importantísimo. En este capítulo, muy puntualmente, dejamos claridad con unas especificaciones que son muy relevantes, ¿cierto? Para temas de prescripciones de orden. Las prescripciones de orden son puntualmente lo que indica cuál es la caracterización que debe tener tu puesto de trabajo, cuál es la caracterización que debe tener el ordenamiento puntual tuyo como colaborador en cara a la prestación de tu servicio. Hay cosas puntuales, ¿cierto?, que son de carácter social, como por ejemplo, no puedes matar a un paciente, no puedes gritar a un paciente, no puedes pegarle a un paciente, que son obviamente lógicas, sin embargo, es importante decirlas, porque no es lo mismo el entendimiento de una persona con el de la otra y la percepción de las realidades. Entonces, aquí dejo claridad muy específicamente de las prescripciones de orden. Uno, no podemos utilizar piercings en la cara, en nariz, en boca, en lengua, con el uniforme de Acosta Consultores Médicos SAS, ni en cara a nuestros colaboradores, o sea, a nuestros colegas y compañeros de trabajo, ni en cara a nuestros pacientes. Todo colaborador que utilice el uniforme de Acosta Consultores Médicos SAS es importante que lo utilice en cara al servicio, a la prestación del servicio. No es para que estemos en la calle con el uniforme haciendo mandados, no es para que estemos haciendo alguna otra actividad laboral con nuestro uniforme, ni mucho menos realizando algún tipo de actividad delictiva con nuestro uniforme. Recuerde que cuando salimos con el uniforme, con el logo de Acosta IPS en nuestro pecho de nuestras instalaciones o en cualquier parte para los colaboradores que están en la calle todo el tiempo, es importante que entendamos y tengamos claro que estamos representando a Costa IPS ante cualquier persona que está viendo nuestro logo en esa camisa. Entonces es importante tener en cuenta esto. Dos, hay caracterizaciones propias que tienen que ver con la presentación personal que hay que tener en cuenta para la prestación del servicio y para la gestión administrativa que se realiza en el nombre de Acosta IPS. Por eso es importante que tengamos el cabello bien peinado, que los hombres no tengan la barba muy abundante, que estén bien afeitados. En el caso que uses como hombre barba, por favor que esté bien delimitada, bien cortada. Es importante que las mujeres no utilicen el cabello mojado, pueden tenerlo suelto sin ningún problema, pero bien peinado. Importante el uniforme que se utilice bien, en el caso del administrativo, con la camisa bien planchada, atalajada, los botones bien colocados, nada de que tener el escote muy suelto en caso de las mujeres, nada de que si eres hombre y tener
la camisa sin planchar, ni la ropa sucia, ¿cierto? Esos son temas importantes que tienen que ver con prácticas básicas a tener en cuenta siempre para el buen uso del uniforme. Importante, actualmente, hoy 2024, nuestro uniforme es camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros, correa negra. No se acepta el uso de correa blanca, no se acepta el uso de correa marrón, no se acepta el uso de zapatos marrones. En caso de que si hay algún cambio, eso sea uniforme, es decir, que esos cambios sean para todos, apliquen para todos y que sea debido. No se acepta el uso de alguna camisa de otro color distinto a las camisas estipuladas por el uniforme. Puede utilizarse la camisa tipo polo solamente días viernes y sábados en caso que ese colaborador lo requiera, y no se acepta el uso de camisa con jean. ¿Listo? Eso es importantísimo. Camisa con jean, camisa de botones con jean de un color diferente, o un jean negro, otro color, no es aceptado. Es importante que tengamos en cuenta que la uniformidad y el buen uso de nuestras prendas son importantes. Para el tema de los colaboradores asistenciales, hay antifluidos para el caso de enfermería, que son blancos, así como hay otros que son lila, y hay antifluidos para el caso de los demás profesionales que son de color púrpura, color violeta, que es nuestro color característico. Es importante que tengamos en cuenta eso también. Cuando hay colaboradores que están por prestación de servicios y no nos ven con mucha frecuencia pacientes, eh, no les entregamos uniformes asistenciales, pero si le hacemos préstamo, es decir, que tienen que devolverlo en algún momento que termine el contrato con nosotros, préstamo de chaquetas, ¿cierto? La chaqueta también es púrpura, esa chaqueta debe ser bien utilizada, no podemos utilizar nuestra chaqueta si estamos realizando actividades asistenciales para otra institución, ¿cierto? En el caso de enfermeros y médicos, por ejemplo, que ven pacientes también para otras IPS, es importante que nos abstengamos de utilizar estas chaquetas en cara a otra prestación del servicio con otra entidad. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Actualmente el uniforme asistencial para médicos y profesionales en general es color púrpura, ¿cierto? El zapato sí puede ser negro, puede ser gris, cualquiera, pero el uniforme púrpura. Debe respetarse el uso de los médicos y profesionales de manera intramural, que se realicen las atenciones con la bata, que es una bata blanca, ¿cierto? Por debajo de la rodilla, con el logo, con todo, y que de manera ambulatoria que realicemos extramural, es decir, domiciliario, puede realizarse o con la bata las atenciones o pueden realizarse con la chaqueta. Era importante que tengamos en cuenta esto. Siempre, siempre importante, absolutamente obligatorio el uso de el carnet institucional. Este carnet debe ser visible, debemos mostrárselo a cada paciente en el caso que lo requiera. Si por algún motivo en el momento del ingreso al domicilio del paciente nos solicitan en las propiedades horizontales, llámese unidades residenciales, llámese conjuntos, llámese condominios, etcétera. Si nos exigen algún tipo de fotografía de nuestro carnet institucional, no hay ningún inconveniente, podemos hacerlo, tenemos el permiso desde la IPS para esto, listo. Es importante eso. En el caso de la buena práctica como tal en el área tanto asistencial como administrativa, el no uso del celular no es un tema de pronto muy rígido, no es un tema de pronto muy estricto, pero sí es importante que tengamos en cuenta que si estamos en horarios laborales, es mejor que nos abstengamos de estar llamando a familiares, de estar llamando al novio, de estar llamando a la novia, de estar llamando a pedir servicios tuyos personales, ¿cierto? Es importante que sepamos que hay momentos para cada cosa y que hay momentos que tenemos que dedicarnos exclusivamente al trabajo. Van a haber días suaves, van a haber días duros. En los días suaves, si hay el espacio, por favor, siempre solicita el permiso para hacer llamadas a de otras cosas que no tienen que ver con el trabajo, para estar en el chat de pronto. Entonces es importante que no se utilice, y se coloca aquí a disposición muy puntual en el reglamento de trabajo, que no se utilice el celular en el área laboral. Eso es importante. Para los de carácter asistencial, importantísimo también que no se esté con el celular en la mano ni hablando por teléfono mientras estás atendiendo a un paciente. Es un principio básico de cortesía y un principio básico de ética médica, entonces es importante tenerlo en cuenta también. Por otra parte, el uso de uñas acrílicas para el tema del personal asistencial está totalmente prohibido,
prohibido totalmente el uso de uñas acrílicas, mucho menos usa uñas acrílicas con colores extravagantes, no son aceptados en Acosta IPS para términos asistenciales. Y para el tema de el personal administrativo, pueden usarse las uñas acrílicas, pero que no excedan centímetros exagerados, que no sean muy grandes, que no sean muy largas, que no tengan colores muy exagerados, muy vistosos, sino que por lo menos tengan colores con un brillo, con una francesita, de pronto algo suavecito, ¿cierto? Que no vaya a verse muy extravagante ni que vaya obviamente a dañar la buena imagen del uniforme. Obviamente tener en cuenta, es una falta gravísima, venir puntualmente en un estado de embriaguez. No se puede tomar alcohol ni ingerir alcohol ni en las instalaciones ni estando con el uniforme de la costa IPS. Así que absténgase por favor de realizar algún tipo de actividad que tenga que ver con la ingestión o la ingesta de sustancias psicoactivas o de alcohol como tal. Por otra parte, no se permite escuchar música durante el tiempo laboral. Si hay algún espacio en el que lo amerite, algún cumpleaños o algo que sea intramural, que garanticemos que no estemos con pacientes o que no digan personas ajenas a la oficina en el momento, ¿cierto? Importante, no escuchar música en puesto de trabajo. Recuerden que la música, asimismo, puede desviar la atención puntual de su trabajo y hay muchos errores que tienen que ver con eso. Entonces, por favor, vamos a abstenernos de escuchar música en nuestro puesto de trabajo. Eso no es un lugar para hacerlo. Hay lugares en la casa, en camino hacia la casa, en el metro, estando un fin de semana en tu casa, ¿cierto? Un lugar distinto al puesto de trabajo. Por otra parte, no permitimos publicidad de otras entidades, de otras instituciones, mucho menos de otra IPS. En caso de que como colaborador tengas un emprendimiento, pues no tenemos ningún inconveniente con una plena o una previa autorización de que puedas remitirlo a tus colaboradores, a tus compañeros. Entre compañeros podemos hacerlo, no con el cliente directamente. Por favor, abstengámonos de ofrecerle a nuestros clientes servicios particulares de ustedes o servicios particulares del esposo, de la esposa, que no tengan nada que ver con el servicio asistencial como tal. Ya si de alguna u otra forma sabemos que tienes un emprendimiento y la empresa quiere apoyarte en eso, pues no hay ningún inconveniente, lo hemos hecho mucho y con todo el cariño del mundo hay espacio para eso, pero no para nuestros clientes puntualmente. Y si quieres hacerlo acá con los colaboradores, con colegas y compañeros, de algo que vendas puntual, una revista o algo, puedes hacerlo, pero por favor no en horario laboral. Agradecemos mucho ese tema específicamente. Por otra parte, encontramos obviamente, y lo dejamos con claridad, no es permitido el ingreso de armas a nuestras instalaciones, ni el ingreso de armas al domicilio, mucho menos de un paciente que se vaya a atender en casa. ¿Listo? Eso es importante y es de relevancia para que llevemos un ordenamiento puntual en nuestra compañía. Siguiente capítulo, el capítulo 15, tiene que ver con la jerarquía. Esto va a disposición, obviamente, de los lineamientos organizacionales de Acosta Consultores Médicos SAS. Puedes observar en nuestras oficinas que se encuentra publicado el organigrama, está ubicado junto donde está todo el carácter organizacional de misión, visión y demás, ¿cierto? Entonces, nosotros nos regimos puntualmente con una junta directiva que hace parte, que de esa junta directiva hacemos parte los socios fundadores, ¿cierto? Y lo que consideremos nosotros como pertinente para pertenecer a esta junta directiva, que esta junta directiva da función específica hacia gerencia general, que en ese momento yo me encuentro asumiendo la gerencia general y que esta gerencia general va a disponer de dos tipos de gerencias específicas, que es una gerencia médica y una gerencia administrativa. Esto tercerizando un departamento jurídico, ¿cierto? Que es el que se va a encargar puntualmente de dar ordenamientos específicos y lineamientos y actualizaciones de procesos jurídicos y de ley que se encuentren vigentes de acuerdo a disposiciones legales de la ley colombiana. Eso encara, obviamente, a nuestro procedimiento o a nuestra función específica como prestadores. Eh, eh, Posterior a la junta directiva y posterior a las gerencias, encontramos que hay un control interno, un comité administrativo y un comité de ética. Estos controles puntuales o estas extensiones específicas van a ser externas. Siempre es importante que sean externas y que solamente van a tener derivación propia desde junta directiva.
Un comité de ética puede poner en tela de juicio la función de un gerente, ya sea gerente médico, administrativo o general, y un comité administrativo puede especificar funciones para estas gerencias también. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Todo eso se va a auditar, todo eso se va a velar y va a haber una veeduría constante por medio de un control interno. Ese control interno lo realiza actualmente la junta directiva exclusivamente con sus ramas puntuales que tienen que ver con el tema. Luego de esto, para el funcionamiento específico de la organización de Acosta Consultores Médicos SAS, se derivan unas divisiones puntuales que tienen que ver con el funcionamiento, ¿cierto? Una primera división, que es división del talento humano, que es donde encontramos todo lo que tiene que ver con la oficina de nómina de estadísticas laborales, la oficina de seguridad y salud en el trabajo, la oficina de educación continua del trabajador, la oficina de gestión del desempeño y la oficina de convenios de prácticas. Por otra parte, encontramos la división de financiera, ¿cierto? Donde encontramos el departamento financiero. Este lleva en sí mismo, lleva todo el tema de contabilidad, facturación, cartera, tesorería y costos. Encontramos el departamento de contratación en salud, donde encontramos el tema de la oficina de proveedores, cuentas clientes y dirección comercial. Y por último, encontramos la división de paciente internacional. Por otra parte, encontramos la división de operaciones. En esta encontramos los departamentos de logística, departamento de ingeniería y mantenimiento, departamento de tecnología de la información y comunicaciones. Encontramos otra división aparte que es la de calidad, que encontramos el departamento de gestión clínica, departamento de mejoramiento, departamento de prevención de infecciones, departamento de vigilancia epidemiológica, departamento de seguridad del paciente. Por otro lado, encontramos nuestra división más grande, que es la división de gestión de programas de servicios asistenciales, ¿cierto? En la que encontramos departamentos puntuales, departamento de enfermería, que va a todo el tema de coordinación de cuidados de enfermería, todo el tema de coordinación de procedimientos de enfermería. Encontramos el departamento de medicina de especialidades médicas, ¿cierto? Que encontramos medicina interna, medicina laboral, pediatría, medicina alternativa, medicina del deporte, psiquiatría. Encontramos medicina general. Encontramos otro departamento, ¿cierto? Que es el de departamento de programas asistenciales, ¿cierto? Que es el que tiene que ver con los programas puntuales que manejamos, Inspira, Home Care, Elixir, One Care, Cuidarte, Sanamente, GACA y EMSAL. Encontramos el departamento de interdependencias, donde encontramos las interdependencias que manejamos con imágenes diagnósticas, traslados asistenciales, laboratorio clínico, farmacia. Encontramos nuestro departamento de rehabilitación, donde va todo lo que tiene que ver con fisioterapia, terapia respiratoria, fonoaudiología, terapia ocupacional. Encontramos el departamento de sistemas de información y programación de servicios, ¿cierto? Donde encontramos GESIS y encontramos programación del servicio de salud como tal. Y por último, encontramos nuestro departamento de salud mental y nutrición, que es donde está psicología, trabajo social y nutrición y dietética. Así puntualmente estamos organizados por divisiones que consecuentemente vienen dependiendo de unas gerencias y que estas dependen a su vez de una junta directiva. Ese sería nuestro orden jerárquico que hay que respetar. Capítulo 16 tiene que ver con las obligaciones especiales para las IPS y los trabajadores. Estas obligaciones, pues obviamente las vamos a encontrar mucho más especificadas en el reglamento interno de trabajo como tal. Aquí queremos dar mucho ahínco en nuestra obligación puntual en la contraprestación, ¿cierto? Es decir, en el pago puntual y oportuno de los salarios que tienen que ver por una prestación del servicio y por parte del colaborador en el cumplimiento oportuno de tareas y trabajos. Es importante tener en cuenta que es una obligación no bajar la eficiencia, no bajar la efectividad de una función. Es decir, si yo vengo realizando 30 atenciones al mes, no puedo en los meses consecuentes disminuir a 20, disminuir a 15. Eso debe estar muy bien medido y debe estar muy bien organizado para términos de funciones específicas como obligaciones. Sin embargo, hay unas especificaciones técnicas que tienen que ver con unas obligaciones en cara a seguridad salud en el trabajo, en cara a ética médica, en cara a directrices de comités, en cara a todo lo que tiene que ver con especificaciones laborales que exige el ministerio, que la podemos encontrar también en el reglamento interno de trabajo. Prohibiciones puntuales. Tenemos unas prohibiciones como colaboradores, tenemos unas prohibiciones como empleadores también, que también la podemos encontrar puntualmente en nuestro reglamento interno de trabajo y que esta van en cara a unas escalas de sanciones, que es importante tener en cuenta también y que van a encontrarse en un apartado distinto, que van a tener una especificación técnica distinta. Estas prohibiciones están desde la más importante o relevante de no matar, no dañar, ¿cierto? Que tenemos siempre que tenerlas presentes. En cara también a
el cargo como tal que tenga el colaborador y encara también puntualmente a lo que tenga que ver con políticas de acción de seguridad según el trabajo. Entonces, importante manejar ese tema. Hay provisiones puntuales, ¿cierto? Como el estado de embriaguez, no llegar tomado del trabajo, el tema de los uniformes, utilizarlos bien y todo lo que habíamos hablado antes en los ordenamientos puntuales. Para esto encontramos el capítulo 18, que nos habla acerca de unas escalas puntuales de faltas y de sanciones disciplinarias que se acarrean de acuerdo a una falta que se realiza, porque hay faltas que son graves y hay faltas que son gravísimas, así como hay faltas que son leves y que obviamente pueden tener un manejo interno, y de acuerdo a lo consecutivo y a la frecuencia de estas faltas, así se van estipulando unas sanciones puntuales. Nosotros tenemos esas escalas de sanciones muy bien claras y muy bien estipuladas en caras a temas de productividad, en caras a temas de eficiencia y eficiencia obviamente de servicios que se oferten. Pero es importante que la no proactividad y la falta de efectividad en el ordenamiento específico de un tema o de una función puntual, obviamente acarrea unas sanciones que hay que tener en cuenta, que también tienen que ver con consecuencias propias. Es decir, un manual de consecuencias por no abordar o por no atender puntualmente ciertas especificaciones. Todo programa, toda actividad, toda función tiene un manual de función específico. Toda área, todo convenio, toda disposición final, todo programa, o sea, todo en general lo que manejamos como empresa tiene un procedimiento que va ligado a un instructivo. Entonces es importante que tengamos claridad que si no tenemos conocimiento pleno del instructivo que tiene que ver con una función que yo ejerzo, es mi responsabilidad como colaborador tener claridad de esto. Y es responsabilidad del empleador, en este caso de Acosta IPS, darle las herramientas puntuales, darle los ordenamientos puntuales que tienen que ver con la prestación del servicio de ese colaborador. Entonces, ahí pueden observar, estas que están aquí son las escalas. Son aproximadamente 31 o 32 hojas que lleva la escala de sanciones. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y vamos a revisarlo en otro apartado también como instructivo audiovisual, ya de que aquí es donde hablamos de cuáles son específicamente las faltas que se pueden realizar y cuáles son específicamente esas sanciones. Si es por primera vez, si es por segunda vez, si es por tercera vez, van desde sanciones como, como el llamado a atención por escrito puntualmente o incluso un llamado a atención verbal hasta la posible terminación de un contrato de acuerdo a la gravedad y la frecuencia de las mismas. Así que tener en cuenta eso. Siguiente capítulo, el capítulo 19, tiene que ver con las reclamaciones, ¿cierto? Estos son los parámetros puntuales que hay que tener en cuenta como una reclamación. Estas reclamaciones pueden realizarse con unos términos de tiempo que vamos a encontrar en el reglamento interno de trabajo de acuerdo a las faltas. Yo como empleador, siempre es importante que tengas en cuenta que si cometes una falta y es una falta grave, se te va a pasar siempre primero a descargos. Primero se realiza un llamado a atención, se realiza un segundo llamado a atención, se te pasa puntualmente una sanción, por ejemplo, 4 o 5 días sancionado sin remuneración y posterior a eso, si vuelve la frecuencia o vuelves a cometer la falta, se te pasa a descargos, ¿cierto? El lineamiento o el conducto regular es pasar a descargo, en esos descargos puedes estar solo, puedes estar con un abogado, con un testigo, ¿cierto? Para fundamentar de pronto tu respuesta ante el descargo que se te va a realizar. Y posterior viene el tipo de sanción, que puede ser sanciones fiscales, sanciones jurídicas, sanciones penales incluso, o puede ser una sanción leve como un llamado a atención con copia a tu hoja de vida. En ese orden de ideas es importante que tengamos claridad de qué es un llamado a atención, de qué es un memorando. Todo eso lo vamos a encontrar en el reglamento interno de trabajo y se va a explicar cada vez que se realiza un contrato nuevo a un colaborador. Entonces, para tú como colaborador poder dar respuesta o reclamar puntualmente sobre algo que no estés de acuerdo, hay unas especificaciones técnicas para esas reclamaciones y tienen que ver con el tiempo en el que se puede realizar la reclamación, los tiempos en los que, perdón, el tipo de reclamación que voy a realizar, etcétera. En el capítulo 20 encontramos un tema importante y es el tema de acoso laboral. Acoso laboral tiene distintas modalidades. No solamente aplica a lo que se caracteriza siempre el acoso sexual, ¿cierto? O el acoso en el que estamos sobrecargando a un trabajador para que se aburra y se vaya, esos temas así puntuales que pueden pasar. Eso
hay unas especificaciones o unas modalidades de esta cosa. Encontramos el maltrato, ¿cierto? Cuando se maltrata a un colaborador, cuando se le alza la voz. Encontramos la persecución, ¿cierto? Que es cuando se le sobrecarga de trabajo, cuando constantemente se le está llamando, molestando por un mismo trabajo, etcétera. Encontramos la discriminación, que es cuando obviamente se discrimina a esa persona por raza, por edad, por sexo, por lo que sea. El entorpecimiento también, la inequidad, ¿cierto? Cuando es obvio que no se le dan las mismas condiciones a todos. La desprotección, cuando uno se desentiende literalmente del trabajador por el X o Y motivo. Entonces, todo esto se describe, ¿cierto? Como posibles causas que puedan incurrir en una conducta de acoso laboral. Y quienes pueden ser las víctimas y quienes pueden ser los victimarios está estipulado puntualmente en el reglamento interno de trabajo. Y aquí podemos encontrar también cuáles son todas aquellas conductas que son aplicables como agresión física, injurias, palabras soeces, humillaciones, amenazas, burlas, negativas injustificadas a permisos, ¿cierto? Que eso puede pasar también, o a licencias, y amenazas anónimas. Esto puntualmente entra en el marco de lo que es un acoso laboral. Aquí también vamos a escribir puntualmente cuáles son las conductas que no son acoso laboral y cuáles son los mecanismos que buscan prevenir este acoso. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Todo esto se debe evaluar, revisar caso a caso, ¿cierto? En el comité de ética médica y de ética, perdón, disciplinaria y el comité de convivencia laboral. Todo eso dependiendo del grado de complejidad que tenga eso. ¿Qué no es acoso laboral? Solicitar o exigir eficiencia laboral. No podemos confundir la persecución con la exigencia de la eficiencia laboral. Si yo te estoy exigiendo como empleador que cumplas con unas actividades puntuales que tienen que ver con tu cargo y con tus funciones y no las estás cumpliendo, esto no tiene nada que ver con acoso laboral. Si te paso un llamado de atención, dos llamados de atención, tres llamados de atención, si te paso a descargo por temas de ineficiencia, eso no tiene que ver con acoso laboral. Tiene que ver con la exigencia de la eficiencia de sus funciones como tal. El capítulo 21 habla sobre la terminación del contrato por justa causa, ¿cierto? Son todas aquellas causales por las que se puede dar por terminado un contrato de trabajo. Esto ya sea por parte del trabajador o por parte del empleador. ¿Cómo puede ser por parte del empleador? Haber sufrido engaño por parte del trabajador, que se me haya presentado de pronto unos certificados que no eran idóneos o unos certificados que no fueron reales, o fueron certificados falsos, ¿cierto? Por ejemplo, también porque realizases algo indebidamente como colaborador y obviamente eso irrumpió directamente sobre los lineamientos y sobre las cosas que como IPS tenemos certificada para el trabajo. Todo esto tiene que ver como una terminación con justa causa. El no cumplir con tus actividades, el no entregar informes, el no realizar oportunamente los trabajos que tienes que hacer, también tienen que ver mucho con unos lineamientos en los que el desempeño se ve afectado. Si realizamos evaluaciones de desempeño y no se están dando los cumplimientos activos que inicialmente nos prometiste, eso es una justa causa para terminación de contrato. Si estás cumpliendo, por ejemplo, con múltiples sanciones y estás cada rato en comité de ética y disciplina por X o Y tema. Son causas que obviamente determinan justa causa para terminación de contrato. Esto lo puedes observar mucho mejor, ¿cierto? A lo atribuible a la escala de faltas y también a lo grave y gravísimo de las faltas que cometas en el reglamento interno de trabajo. Por parte del trabajador o del colaborador, cualquier tipo de circunstancia que no puedas cumplir, ¿cierto? Porque ponga en riesgo tu seguridad, tu salud, ¿cierto? O de algún familiar, obviamente eso te da para terminar por justa causa un contrato. Es importante tener en cuenta que hay indemnizaciones que se pagan por terminar contratos por injusta causa. Entonces, esto va en cara tanto al empleador como en cara al colaborador. Las indemnizaciones pueden ser por ambas partes. Entonces, es importante que el contrato lo entendamos, ¿cierto? Como un documento legal, un documento relevante al que debemos darle con mucha importancia cumplimiento. El capítulo 22 habla sobre el menor trabajador. Actualmente tenemos una política que
no contrata menores de edad. Sin embargo, hay menores de edad que pueden trabajar, ¿cierto? Muchachitos que terminaron el colegio con una técnica también y que la terminaron antes de los 16 años. Un niño con 15 años que terminó el colegio y que también tenía una técnica auxiliar de enfermería, por ejemplo, y que es muy proactivo, que sirve mucho, que quiere trabajar, tiene mucha disposición. Podemos contratarlo, pero es importante que si está entre 15 y 17 años, tenga un permiso puntualmente por un inspector de trabajo que esté vinculado al Ministerio de Trabajo de Colombia, ¿cierto? Y esto obviamente nos genera una certificación puntual y un permiso especial que éste pueda hacerlo. En este caso puntual hay unas disposiciones legales en cuanto al tipo de contrato, unas disposiciones legales en cuanto al término del pago que hay que tener en cuenta y que podemos observar en el reglamento interno de trabajo. Por último, el 23, capítulo 23, habla sobre la publicación y vigencia de este reglamento. Este reglamento que el día de hoy estamos socializando fue publicado el 26 de julio de 2023. Es una segunda versión. Está publicado en las instalaciones de Acosta Consultores Médicos SAS, en nuestra oficina, con un código QR y pronto será publicado de manera física, ¿cierto? En un acrílico. Y todos lo tenemos en nuestro carnet institucional. Por eso es importante que sepamos que la publicación es vital y que si acaso existe algún tipo de modificación, cambio, algún tipo de actualización en estos reglamentos, es importante tener en cuenta que esos deben socializarse también. Por último, acá les dejo una fotico de un examen o una evaluación que junto con un acta me tienen que firmar cada colaborador que va viendo ese instructivo y asimismo un certificado donde firmamos la asistencia a esta capacitación. Es de suma importancia realizar puntualmente esta evaluación para tener claridad de que, uno, entiendes que tenemos un reglamento interno de trabajo. Dos, tienes claridad de cuáles son las faltas y requerimientos y escalas aplicables y cuáles son las posibles sanciones que puedes tener por fallar en alguno de estos. Y por último, para tener claridad de que conoces nuestro reglamento interno de trabajo. Con esto me despido. Muchas gracias a todos por tenernos, por participar en esta socialización de ese instructivo audiovisual del reglamento interno de trabajo. Y recuerden que el reglamento es obligatorio tanto en su adopción y es obligatorio eh, tener en cuenta las especificaciones técnicas y legales que aquí encontramos. Gracias a todos y pasen un buen resto de tarde.